Apostolicus 1370 presenta Amar al Amor, bajo la conducción de Isabel Castro, Verónica Soto, Meche Covarrubias y Salvador Jiménez Lozano. Iniciamos. Estimado auditorio del 1370 de la amplitud modulada, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Amar al Amor. El día de hoy tenemos un tema que les va a gustar porque a mí, desde que me lo planteó el doctor y licenciado Arturo Valderas, pues a mí me encantó. Amar con el corazón herido. Es más, yo siempre he dicho que no se puede amar si se tiene el corazón herido. Pero bueno, es como las carretas, ahí van como brincando entre una piedra y otra cuando queremos amar con el corazón herido. Pero para esto se encuentra con nosotros el licenciado Arturo Valderas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Arturo, bienvenido a este programa. Muchas gracias, estimado Salvador. Gracias y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues Arturo, me has dejado pensando mucho con este título de programa Amar con el corazón herido. Nuestro corazón, como dice San Agustín, y me lo mandaste en texto, busca a Dios permanentemente y lo buscamos y queremos amarlo. Pero somos tan imperfectos, tenemos tantas heridas en el alma, en el corazón, de heridas del niño interior, porque por ahí va a ir este programa, Arturo, pero te cedo los micrófonos y tú toca el tema, por favor. Gracias, Salvador. Sí, efectivamente, y tienes razón. Amar es posible en la medida en la que no tenemos heridas por dentro. Y, y entonces sí quisiera plantear el tema, a lo mejor desde una perspectiva muy global. Cuando la Sagrada Escritura presenta en el Génesis la creación, cuando Dios crea el universo, dice al principio todo era caos y confusión, es decir, desorden. Ese es el significado de caos. Y todos los versículos que siguen dan cuenta de cómo Dios va ordenando. Separa la luz de las tinieblas, lo mojado de lo seco, bla, bla. Va poniendo orden y armonía, que es lo que llamamos cosmos. Es lo primero que hace Dios. ¿Por qué? Porque Dios es orden, armonía, paz, plenitud, felicidad. Y el amor consiste en regalarle a otro aquello de lo que abunda el propio corazón. Eh, yo no puedo ser paciente si yo en mi interior no he cultivado y en mí abunda la virtud de la paciencia. No, puedo hacer esfuerzos por aguantarme, pero ser paciente de fondo, es decir, mantener el equilibrio, la armonía, al ser paciente, es decir, al esperar el ritmo, el momento del otro, eso no se puede. Y Dios coloca al hombre en ese estado de armonía, de orden, de equilibrio, de paz, de felicidad. Y por eso el hombre y la mujer, creados en este estado, pueden amar a Dios, pueden amarse entre ellos, pueden gozando de este equilibrio y de esa amistad con Dios, que es quien mantiene en ellos este orden, amar la naturaleza y vivir en armonía con ella. Pero el capítulo 3 nos habla de que esa armonía, ese equilibrio, el hombre lo rompe, porque rompe el vínculo, la relación con Dios, que es la fuente de equilibrio. Por eso San Agustín decía eso. Oh Dios, nos creaste para ti, es decir, encontramos nuestro centro, nuestro equilibrio, nuestro orden, nuestra armonía, nuestra paz, nuestra felicidad en ti, nos creaste para ti,
y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Es decir, estará fuera de orden, desequilibrado, etcétera. Y justamente el capítulo 3 narra el pecado original, o lo que llamamos nosotros el pecado original, que está descrito muy claramente. Yo creo que todos conocemos ese texto, ese momento, en donde pues el diablo le presenta a Adán y Eva la pregunta. Dios les dijo que no comieran de los árboles, ¿verdad? Del jardín. Dice, no, 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 sí podemos comer, nada más que del único es el que está en el centro, el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, pero todo lo demás, sí podemos comer. Y, y dice el diablo, Satanás, no, Dios no quiere que coman de ese árbol, porque él sabe que si comen serán como dioses, serán como él, todopoderosos, lo van a saber todo, lo van a poder todo, no van a sufrir nunca, van a gozar siempre. Y dice que Adán y Eva, dice el texto, les pareció muy bien y entonces desobedecen y comen. Y dice, al instante se dieron cuenta de que están desnudos. Ahí se produce lo que San Agustín y después Santo Tomás va a retomar como la herida del pecado. Y le llaman así. Es una herida producida por el pecado. Se introduce en el hombre el desorden, el equilibrio, el sufrimiento, el desajuste, la desarmonía, resultado de que el pecado genera heridas en la naturaleza humana. Y habría que entender bien esto, Salvador, porque cuando nosotros tenemos una tendencia a ver al ser humano en forma dual, cuerpo y alma, como dos cosas separadas, distintas, que sí son distintas, pero separadas en el ser humano. Y a veces lo decimos, es que yo espiritualmente esto, es que humanamente aquello. No, es que somos una unidad. Somos unidad. Y toda la Sagrada Escritura habla del ser humano desde el Antiguo Testamento como esta unidad, no una mezcolanza, quién sabe cómo. No, los que más saben dicen, el espíritu informa la materia. Es decir, el espíritu se expresa a través de la materia. Allí existe, desde allí actúa. Entonces tenemos una única naturaleza y esta es humana. No tenemos otro tipo de naturaleza. Esa es la que está herida, la naturaleza humana. Entonces, las heridas, que son desajustes, desequilibrios en toda la naturaleza humana, afectan estos 3 o 4 amores. Las heridas impiden, porque fracturan la relación con Dios, impiden que el hombre ame a Dios y se deje amar por él. Rompe el equilibrio interno, el primer sentimiento que aparece cuando Dios se acerca después del pecado original, dice el texto que oyó Adán los pasos de Dios por el jardín y se escondió. Y cuando Dios le pregunta, a ver, ¿dónde estás? No, pues estoy aquí. Dice, ¿y por qué estás ahí escondido? ¿Acaso hiciste algo? No, es que oí tus pasos, tuve miedo y me escondí. Aparece el miedo a Dios. Se ha producido esta primera fractura. El hombre que quiere vivir su vida, ser feliz, armonioso, etcétera, sin Dios, al margen de Dios, prescindiendo de él. Entonces, la primera fractura está allí. El hombre no puede relacionarse con él. Por dentro está el miedo, la ira, el enojo, la vergüenza, la culpa. Se rompe la armonía interna, nuestra armonía interna, porque Adán somos nosotros. Eh, Se rompe y ya no nos podemos amar sanamente a nosotros. El desequilibrio de la naturaleza humana hace que
el amor que debemos tenernos a nosotros mismos, el legítimo amor a nosotros mismos, se convierte en orgullo, en soberbia, en vanagloria, en, en, en un afecto de narcisismo. El narcisismo nace de ahí a nivel Claro. psicológico emocional, porque ahí está fracturada la naturaleza humana. Fíjate que qué interesante, porque este programa que se llama Amar al Amor, pues no se podría amar al amor, según yo, si tenemos fracturado precisamente esta relación interna entre el cuerpo y el alma o el espíritu, como Sí, lo estás describiendo tú. Y me parece que el tema que estás tocando, pues es primordial. Al rato yo creo que vas a abarcar un poquito más sobre esto de la herida, las heridas, que afectan muchísimo para poder amar a nuestro prójimo y a Dios, porque pues no se puede amar a Dios si no amamos al prójimo, ¿verdad, Arturo? así es. No se puede amar a Dios al que no vemos si Ujú. somos incapaces de amar, incapaces de amar al prójimo, que sí vemos. A Dios no lo Exacto. vemos. Entonces, Santiago lo dice claramente en su carta, ¿no? Pues Arturo, fíjate que tenemos que hacer una pausa y luego regresamos con nuestro auditorio de aquí del 1370 de la amplitud modulada. Yo les pido que por favor no nos cambien. Estamos con ustedes, Arturo Valderas y Salvador Jiménez, en esto que viene siendo amar con el corazón herido, que casi todos amamos con el corazón herido, Arturo, casi Así todos, es, así ¿no? es, así es. Sí, Bueno, pues no nos cambie. Regresamos con ustedes. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Regresamos con Amar al Amor. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en el 1370 de la amplitud modulada, en esto que es Amar al Amor, con este tema que está tratando Arturo Valderas, el licenciado Arturo Valderas, de amar con el corazón herido. Pues a ver, Arturo, adelante porque me estoy entusiasmando con este tema. mira, Mucho. lo decías bien, decías casi todos amamos con el corazón herido. Te diría que todos, porque la naturaleza, cuando se habla de pecado original, se habla de que la naturaleza humana, no importa si es el creyente o no creyente o en qué se cree, la naturaleza en cuanto tal está herida. Y está herida en esas facultades que son las que nos permitirían amar, la inteligencia, la voluntad y la libertad. Las tres facultades comprometen la capacidad de amar. En ellas nos somos semejantes a Dios, pero la naturaleza está fracturada y nuestra herencia es, está fracturada, está fracturada. Decía, se rompe el equilibrio, la armonía y el amor en la relación entre Adán y Eva, entre los seres humanos, Ujú, porque, porque cuando Dios le pregunta, oye, entonces tú comiste, le pregunta a Adán, ujú, ¿comiste del árbol que no, que tenía prohibido? Y él no contesta la pregunta. Él acusa a la mujer y acusa indirectamente a Dios. La mujer que tú me diste, me dio y yo comí. ujú. Si yo no tengo culpa, yo todo lo hago bien. Esa es la herida de la soberbia. Es decir, es un daño en la inteligencia. Me vuelve incapaz de verme a mí mismo como soy. Así es. Ya lo dijo el filósofo, conócete a ti mismo. Por ahí hay que empezar, porque cuando tenemos, como tenemos dañada la inteligencia, no podemos ni siquiera conocernos bien a nosotros, reconocernos. A veces nos mentimos a nosotros mismos, inventamos motivaciones que no tenemos, disfrazamos el mal como si fuera un bien, nos vemos distorsionados más de lo que somos, o menos, nos vemos disminuidos, poca cosa, inservibles, etcétera. Es el daño que tenemos en la inteligencia que genera o que genera más bien lo que llamamos baja autoestima o autoestima inadecuada. Me veo más de lo que soy,
me veo menos de lo que soy, etcétera, ¿no? Es un poco, y lo tenemos ahí en la Sagrada Escritura, el fariseo y el publicano. El Ujú. fariseo que se para y dice, pues yo te vengo a dar gracias porque, pues, yo soy muy bueno, no soy como el que está allá atrás. No, yo soy súper bueno, nada más, pues, no necesito de nada, porque yo tengo esa capacidad de ser bueno. Ni siquiera vengo a agradecerte, nada más te vengo a informar, ¿verdad? Que soy bueno. Entonces, esa facultad, por ejemplo, de la inteligencia, que nos permite ver con claridad, no la tenemos, que nos permite distinguir entre el bien y el mal. Ahorita vamos a aterrizarlo, espero bastante, porque ahí estamos todos. Entonces se rompe el amor a Dios, se rompe la capacidad para amarse a uno mismo, no hay inteligencia, no hay voluntad, no hay libertad sanas, se rompe el amor en la relación con los demás y se rompe la armonía con la naturaleza. Y Claro. lo lo estamos viendo actualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce esto? Nosotros le llamamos a las heridas que tenemos en la naturaleza humana, en el lenguaje psicológico, le llamamos niño interior herido. ¿Qué Ujú. es el niño interior herido? Es este interior principalmente emocional, nuestro mundo emocional, que por los daños vividos en la infancia, a partir de los daños que tenían los adultos que nos cuidaron, se generaron en nosotros. Y podemos identificarlos en daños emocionales. En lugar de tener una armonía, un equilibrio, un orden interno a nivel emocional, nuestros sentimientos están exacerbados. Demasiada ira, demasiado miedo, demasiada culpa, demasiada vergüenza, demasiada indiferencia, insensibilidad, sensibilidad exagerada. Es decir, no hay esta armonía a nivel emocional. No hay Ujú. tampoco una armonía en la inteligencia. La percepción está distorsionada. Vemos riesgos y peligros donde no los hay. O no somos capaces de ver los riesgos que corremos en donde sí los hay. No podemos distinguir o discernir. Y vamos, si quieres, lo podemos ir, pues, aterrizando, Bueno, porque a mí me viene a la mente cómo sentimos que estamos amando a Dios a nuestra manera y cómo a nuestra manera, como tú lo acabas de describir, ese desorden que es natural que tengamos, igual nos confesamos, o pedimos perdón a la persona que ofendimos, etcétera, etcétera. Pero en realidad es una forma de nosotros cubrir el que estamos amando, ¿no? Pero amando con un corazón herido, Arturo. sí, vamos poniendo un ejemplo. Lo que decías a propósito del perdón. Nosotros necesitamos perdonar cuando alguien nos ha faltado a nuestra dignidad, nuestra integridad, nuestros bienes, etcétera. Nos ha causado algún daño. Y entonces cuando recibimos ese daño, hay una respuesta emocional. Si el interior está desajustado, y la respuesta emocional ante un daño o ante un peligro se llama ira. Si la ira es un sentimiento natural que me lleva a defender mi integridad, mi salud, mi vida, mis bienes. Pero si está dañado, es decir, si tengo demasiada ira porque, porque estoy desequilibrado emocionalmente, cualquier cosa que aunque no sea dañina, ni intencional, ni peligrosa, ni mucho menos, mi inteligencia distorsionada la va a percibir como terrible a mi dignidad. Yo que soy, pues ahí está el complejo de Adán.
Yo quiero ser Dios todopoderoso, estar por encima de todos los demás. ¿Cómo que a mí me hiciste esto? ¿Cómo te atreves a hacerme a mí esto, no? Entonces la explosión de ira es desproporcionada. Y entonces puedo convertir la ira saludable en un torrente de agresión al otro, en donde la ira no sirve para corregir o modificar o sanar una relación. Sirve para que descargue el malestar que yo tengo, dañando y lastimando al otro. Y a veces la disfrazamos, por ejemplo, de corrección fraterna. ¿Cuántos papás tienen tanta ira retenida que esa ira la descargan sobre su esposa y sobre sus hijos? Y dicen que los están corrigiendo porque es su deber, es el deber de padres. Claro que el deber de padres es corregir, pero no agredir, no Ujú. lastimar, no dañar, eso no. Entonces, así vamos intentando amar con el corazón herido. Y, y todos los seres humanos participamos de la misma naturaleza que está desajustada por estas heridas. A nivel de los santos, a nivel teológico y doctrinal, dicen son las heridas del pecado. Pero el catecismo lo dice. Los daños en la naturaleza humana que genera el pecado no se corrigen con el bautismo. El bautismo restablece la gracia y la relación con Dios, Ujú. pero, dice el catecismo, toda la vida hemos de luchar contra estos desajustes, es decir, toda la vida debemos trabajar para sanar estos desequilibrios, ¿no? ¿Y cómo se manifiestan? Fíjate, ¿cómo se manifiestan estas heridas, estos desajustes, estas desarmonías? Primero, decíamos, como Adán y Eva querían ser como dioses perfectos, el primer desajuste es creernos mejores que los demás, más buenos, más grandes, más capaces, perfectos. Creer que nosotros nos hemos construido a nosotros mismos. Yo no le debo nada a nadie. Yo soy bueno porque yo me he creado a mí mismo esta bondad. Yo aprendí, soy un genio porque yo solito me hice un genio. Eh, y también la vanagloria, ¿verdad? Y si me Ujú. creo así, entonces los otros están obligados a reconocerme, a glorificarme, a caravanearme. Y si no lo hacen, si no me reconocen, etcétera, uy, es una tragedia. De ahí vendría también la discriminación. Yo soy mejor que el otro. El otro es inferior a mí. Es decir, la inteligencia, es decir, la capacidad de ver eh, mm, objetivamente y la sabiduría como don del Espíritu, que es la capacidad de ver como Dios ve, no logra ver que todos somos de la misma carne, tenemos la misma dignidad, porque todos hemos sido creados por Dios. Somos iguales, no podemos ver eso. Por eso San Pablo decía, no hagan distinción de personas. Jesús mismo decía, cuando ustedes los inviten a comer, no busquen los primeros lugares. Eh, pues no. Fíjate que estás tocando el tema de verdad que a mí me está haciendo pensar mucho. En realidad, estás tocando algo que sí es cierto, nosotros mismos nos autoconstruimos una forma de ser de cada uno de nosotros. Y digo, porque a mí me ha pasado. Yo me he autoconstruido un hombre generoso, bondadoso, etcétera, etcétera. Pero eso es parte de un corazón herido, ¿eh? Sí, sí, sí. Arturo, Sí. perdón, Arturo, tenemos que hacer una pausa y no te olvides de que aquí nos quedamos, porque al regresar seguiremos con esto que está muy interesante, amar al amor con el corazón herido. Regresamos, no nos cambie. Continuamos con Amar al Amor.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Aquí en Amar al Amor estamos con el licenciado Arturo Valderas tocando un tema que espero que usted también lo esté disfrutando, porque más que disfrutar, yo creo que al final de este programa, que apenas vamos a la mitad de lo que viene siendo este programa, pero que al final nos hagamos un compromiso y así me gustaría, y si no, pues tendremos otros programas para hablar con el licenciado Arturo Valderas para que nos diga cómo podemos hacer una estrategia o un plan de trabajo en cada uno de nosotros, que yo creo, Arturo, que va a ser a través de terapia de la sanación del niño interior, ¿eh? Bueno, pero Eh, el micrófono es tuyo, Arturo. no, mira, de lo que estábamos platicando, cuando esto ya se convierte en un pecado, en una falta, le llamamos soberbia. Esto que decíamos antes de irnos al corte. Ese desajuste emocional Ujú, también se manifiesta por un apego desordenado al dinero, a los bienes materiales, colocando al dinero como lo más importante, lo fundamental, a lo cual se subordina todo y por lo cual se vale todo, ujú. con tal de conseguirlo. A ese le llamamos avaricia. Tendríamos también, Dios nos regaló un don maravilloso que es la sexualidad, precisamente para amar a través de la sexualidad, la fidelidad, la generación de la vida, el incremento del amor matrimonial, pero no, se desajusta, está herida la sexualidad y entonces este desajuste, esta herida, este daño se produce cuando una persona busca la experiencia del placer personal eh, en el orden sexual. Buscar la experiencia de placer para experimentar placer. Es decir, es un acto egoísta que se cierra dentro de sí mismo. Y por lo tanto, la sexualidad se ejerce fuera del respeto y del amor conyugal. Ujú. Y eso puede vivirse incluso en el matrimonio sacramental, es decir, una pareja que esté casada puede buscar una relación íntima exclusivamente para usar al cónyuge como objeto de placer. Entonces, y hay quien tiene una obsesión compulsiva por el placer sexual. Ahí vendría la pornografía, espectáculos libidinosos, que están a la orden del día, están por todos lados. Y más en El- la internet. Ujú, sí, sí, el cuerpo se convierte en un objeto de placer personal exclusivamente. Se prostituye porque ya no se ve a la persona en su integridad, como persona, como hijo de Dios, con dignidad que debe ser vista y tratada con respeto. Es utilizada como un objeto simplemente para el placer personal. A eso le llamamos lujuria, ¿no? Hablábamos del sentimiento de enojo. Este, cuando cuando el enojo nos desborda, cuando ya no tenemos control sobre ese sentimiento y se convierte en agresión, se dirige a dañar a los demás. Y también hay un signo interno, Salvador, de esto que llamamos ira, que es la pérdida de la paz y de la armonía interior. La persona queda desajustada, queda irritada, enojada, su mente queda invadida por estos pensamientos, deseos de venganza, deseos de hacer daño al otro, incapacidad de perdonar. De hecho, en el interior vemos muy claramente esto. Hay deseos de perdonar, por supuesto, porque el perdón es un mandato de Jesús. Se lo pregunta a Pedro, ¿no? San Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar, maestro? ujú. ¿Hasta 7 veces? No, 70 veces 7. Es decir, siempre. Entonces, lo tenemos como un deber moral y hacemos el esfuerzo de perdonar. Pero si no hemos sanado en la enorme acumulación de ira
que tenemos guardada desde la infancia y ni siquiera nos damos cuenta, aunque hagamos promesas y perdonemos inmediatamente a cualquier estímulo frustrante, se disparará esta ira descontrolada, perderemos la armonía, perderemos el equilibrio interno. Híjole. Uno muy común signo de esta herida, esta naturaleza herida que tenemos, es la glotonería. La glotonería es comer solo para satisfacer el deseo inmediato de placer. Es nada más por Gula, eso. o la gula, Es ¿no? la gula, Ujú. es la gula. Es decir, sin considerar si aquello que me como es bueno o malo, me hace bien o no. Ándale. No hago esa consideración. Es decir, por eso decía San Pablo, ustedes son como niños, les he tenido que dar lecito espiritual porque no logran tomar decisiones de fondo en función del bien. Yo he visto en bodas, por ejemplo, de personas muy correctas, siempre muy correctas, a todos vestidos con esas galas, ¿verdad? De la boda y demás, y todos muy correctos, etcétera. Y dicen, se acaba de abrir la barra de postres, válgame la Virgen Santa. Es un corredero y regresan las personas con unos platos colmados que después de media hora ves que se comieron un poquito porque ya habían comido muchísimo la comida y ya no tenían. Es decir, es este impulso simplemente por experimentar el placer inmediato del gusto. Placer. Ujú. ¿Por qué necesitamos tanto? ¿Por qué buscamos tanto? Mucho placer sexual, mucho reconocimiento, mucha comida, etcétera, porque tenemos mucho vacío por dentro. Ya Mucho que dinero, mucho o dinero. mucho dinero, la avaricia, pues porque el vacío necesito llenarlo. El hambre me hace sentir mal, ¿no? La tristeza por el bien ajeno. Le va bien al otro y me siento mal. Esa es la envidia. Y pues finalmente lo que llamamos pereza, que es la flojera y la pasividad para hacer el bien. Es cansarse de hacer el bien. ¿Por Oye, qué? Porque hay no un, hay recibe. un, hay un término que yo uso en ocasiones para hablar de la envidia. Siempre, siempre, el jardín del vecino es más bonito que el mío, Sí, 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 sí. ¿no? Y es el deseo de tener lo que el otro tiene y yo no. Exactamente. ¿Y ves qué Para, coche trae? ¿Y qué coche trae el otro? ¿Qué automóvil? Es del año. ¡Qué no. bárbaro! Y yo no tengo un carrito de hace 2 o 3 años. Y no sé por qué no lo tengo si yo soy superior, soy Y yo más gano más. inteligente, Exacto. pues soy más listo que el otro. Cierto. Entonces, estamos enredados en esta eh, madeja de heridas en Ujú. donde no podemos ver. Por ejemplo, nos sentamos a comer y no podemos ver si lo que me voy a comer es adecuado en cantidad, en calidad. No sé si me va a hacer bien o mal. No sé. Y no me interesa saber. No me interesa saber porque si sé, entonces ya no me lo puedo comer. No voy a ir con el médico que me lo va a prohibir. Ya sé que me lo va a prohibir. No, mejor no voy. Por ahí en un medio chiste decían que el glotón, este, el dicho del glotón es, le perdono el mal que me hace por lo mucho que me gusta. Es decir, sé que me hace mal, pero no me importa, no me interesa. Y entonces es importante darnos cuenta de que la tendencia la tenemos
hemos recibido daños que distorsionan y acentúan esas tendencias desequilibradas en el interior y que nosotros mismos, las hemos ido alimentando. Fíjate, Ujú. los primeros monjes que existieron, los primeros santos monjes, nos dieron un camino de cómo caemos en ese, cómo nos desplomamos en esas heridas. Y dicen, hay 5 etapas. La primera, el mal, el diablo, la carne sobre todo, nuestras tendencias. La primera es la sugerencia, es el primer pensamiento. Ay, me como esto, ay, me tomo aquello. Y dicen, ahorita que decías, ¿cómo se corrige? A la Ujú. primera hay que cortar. En Mm. cuanto llega a la primera, cortas. Porque si no cortas, viene el segundo paso, el diálogo. Empiezas a dialogar. Ay, no, pero es que no va a haber, estamos en Navidad y se van a acabar. Entonces, es el diálogo interno que nos hace darle vueltas y vueltas y pensar y seguir pensando. Ese es el Híjole, Arturo, segundo. qué bárbaro. Yo creo que este tema da para más programas, pero por lo pronto tenemos que hacer una pausa. Y regresamos con ustedes, estimado auditorio. No nos cambie. Continuamos con Amar al Amor. Gracias, muchas gracias. Regresamos con ustedes aquí en Amar al Amor. Estamos con el licenciado Arturo Valderas, con esto que es amar con el corazón herido. ¿Y cómo podemos amar al amor con el corazón herido? Pues nos lo está explicando con peras y manzanas el licenciado Arturo Valderas. Adelante, Arturo. Pues no podemos amar ni a Dios, ni a nosotros mismos, ni a los demás, ni a la naturaleza. Es decir, o amaremos con muchas limitaciones, ¿no? Mientras no hagamos una tarea importante de curación de esas Pero heridas. A ver, Arturo, una pregunta. Cuando hay este desorden, lo más común es responder con ira. Es decir, cuando tienes envidia, cuando tienes gula, cuando tienes una sexualidad desordenada, que quieres nada más placer, eres infiel, etcétera, andas buscando siempre la relación sexual fuera de casa, etcétera. Es decir, todo esto te lleva a que si tu señora te dice, oye, amor, fíjate que, o tu esposa, o tu mamá, o tu hermana, te dicen, oye, ¿por qué mejor no te pones esta camisa? Y ándale, te prendes como león rugiente por ese desorden que traemos, ¿no? Sí, porque yo soy perfecto. Exacto. Yo hago todo bien. Ujú. Oye, ya no tomes otra. Yo sé. Y luego la inteligencia distorsionada. Estoy bien, aguanto mucho, estoy perfecto, puedo Y manejar puedo manejar, aunque tome mucho, ¿verdad? porque soy Dios, Exacto. todopoderoso, Híjole. porque me creo Dios. Ese es Adán, ahí está dentro de nosotros. La Puedo hacer lo que soberbia, quiera. la Sí, soberbia. la soberbia. Ujú. Eh, entonces, fíjate cómo seguimos aumentando el daño. Primero viene la sugerencia, pensémoslo en la carne, el deseo, ay, otro poquito. Ujú. La primera es la sugerencia. La segunda, el diálogo. Ya empiezo a darle vueltas. No, pero es que ya he comido X o he tomado X. No, yo creo que ya. Ay, pero es que está bien rico y no sé para cuándo. Es decir, el diálogo. Ujú. Tercero, el consentimiento. Es decir, es la decisión interna, la aceptación del deseo. No, sí, sí, que acabo, mañana me pongo a dieta, mañana me confieso, mañana me corrijo, etcétera. El consiento y hago Ujú. aquello. Cuarto, si ese consentimiento lo repito muchas veces, se va a formar un hábito, porque el cerebro así funciona. El Ujú. espíritu ahí está. Cada cosa que repito crea conexiones neuronales y facilita hacer lo mismo la próxima vez. Ese es el hábito, cada vez más fácil. Y
se produce como ese hábito malo, diríamos, negativo, de ese hábito desajustado que nubla la conciencia, ¿eh? Mientras más lo hago, pierdo la noción. ¿Qué tanto es tantito? Decimos, ¿no? Es Ujú. decir, subiste 2 kilos. Ay, 2 kilos. Así los bajo, porque soy todopoderoso. Basta con que diga, bájense esos 2 kilos para que vas a ver, vas a ver. ¿Y por qué no los bajes? Porque no quiero. Vas a ver el día que quiera. Es decir, yo no puedo todo. Bueno, creo, ¿verdad? Es una percepción distorsionada de mí que no me permite ver que ya tengo esta inclinación constante al mal. A eso le llamamos pasión. Lo que antiguamente se llamaba las pasiones son estos hábitos desordenados que están motivados por las emociones desajustadas, que ya se convierten en un modo de ser de la persona. Híjole. Ya es parte de nuestros hábitos. Y el quinto, si el hábito está muy arraigado, ya hay un punto en el cual la persona ni siquiera ve y por tanto no lucha, no se resiste, actúa simplemente por obsesión compulsiva, sin control, y por tanto pierde la libertad, ya no tiene libertad interior, quedan esclavos. Es la esclavitud, es la Claro. esclavitud del vicio. Es lo que la Sagrada Escritura llama el corazón de piedra o empedernido, ¿no? El Ujú. hecho piedra. Ya no siente, ya no siente ni siquiera la voluntad o el deseo de cambiar, de corregirse, etcétera. No, pues ya ni modo, no, 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 pues ya así soy. Mucha gente inclusive dice, pues así me hizo Dios. Pues no, Ujú. no, Ujú. no, Dios no te hizo así. No, no, no. Dios nos hizo armoniosos, etcétera. Pero somos herederos, tenemos heridas porque somos herederos de personas heridas. ¿Y por qué ellos estaban heridos? Porque recibieron heridas de otros que también estaban heridos. Y esos otros, pues también, ¿dónde empezó? Pues en Adán y Eva. Ujú. Y de ahí se ha ido generando esta serie de daños que hacen que nuestra naturaleza esté dañada. Por eso cada ser humano, esto no lo hacemos porque ya tenemos 2000 años de cristianismo, no, 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 de que ya somos mejores, no. Cada ser humano tiene que luchar para corregir, sanar sus heridas emocionales y luego trabajar, luchar para desarrollar virtudes en contra de la soberbia, pues la humildad, por ejemplo, ¿no? En contra de la gula o del vicio por la glotonería, está la templanza. ¿Qué es la templanza? Y la templanza es una virtud humana que descubrió o enuncia Sócrates, perdón, Aristóteles, en su libro Ética Nicómaco. Este, 400 años antes de Cristo. O Ujú. sea, es una virtud ni siquiera cristiana, diríamos. Pero Santo Tomás dice, sin esas virtudes que el hombre debe y puede desarrollar por sí mismo, no es posible la vida cristiana. Porque ¿qué dice que es la templanza? Es la capacidad para frenar el deseo de placer. Ya. Ponerme un freno, tener fortaleza, que es la fuerza de la voluntad, para que aunque mi deseo, mi sentimiento sea seguir haciendo aquello que me causa placer, poner un límite al tiempo que veo televisión, poner un límite al tipo de series que veo, poner un límite a la cantidad de tiempo que duermo, poner un límite saludable a la cantidad de tiempo que trabajo, Ujú. poner un límite
a mi deseo de gastar y gastar y gastar en cosas que me dan placer y que son inútiles, que no me Claro. hacen bien, ni a mí ni a los demás. Entonces, este proceso de no dialogar, no consentir, estas sugerencias internas son las que el ejercicio repetido de un acto bueno genera un hábito bueno que le llamamos virtud. Es decir, por eso las personas virtuosas parece que nacieron virtuosas. Pues no, tu trabajito les costó, Claro. cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo. Y de hecho creo que es un trabajo, Salvador, de toda la vida. De toda la vida, porque cada etapa de nuestra vida nos presenta retos nuevos, distintos, que jamás hemos vivido y que tenemos que aprender a vivir con salud interior, con salud espiritual. Es lo que le llaman algunos santos como la guerra interior, Sí, el combate interior. el combate interior que tanto lo usaba San Francisco de Sales, ¿no? Sí, pues de hecho acabas de nombrar a San Francisco de Sales. San Francisco de Sales se distingue por su paciencia y su cariño, pero hay que recordar su biografía. Ujú. Era un hombre iracundo, descontrolado emocionalmente, y se dio cuenta que siendo iracundo no podía vivir este equilibrio, orden, armonía, capaz de amar a los demás. Entonces se propuso desarrollar la paciencia, la ternura hacia sus semejantes y lo logró. Ujú. No sé si sea cierto, pero dicen que cuando extirparon pues creo que es el vaso, el páncreas, tenía piedras, Ujú. ¿no? De la bilis, por el control emocional que debió haber Ujú. hecho, sobre todo al principio, para frenar este deseo de satisfacer el impulso agresivo de la ira, Claro, ¿no? Entonces, claro. No, qué bárbaro, con razón. Y fíjate cómo, pues, casi todos los pecados capitales tienen su fundamento en ese corazón herido. si observas, los pecados capitales implican siempre una emoción desajustada, Ujú. una emoción desajustada. Entonces, bueno, hay que revisarlos de ahí porque pues son emociones y es la búsqueda desordenada de placer como un intento, decía, de llenar estos vacíos, ¿no? Por Así es. eso lo que decía San Agustín, estamos inquietos, vacíos, ansiosos sin ti, necesitamos que vengas a llenar ese vacío para poder descansar en ti, ¿verdad? Híjole, pues que me dejas pensando. Y como todos los programas que hago con el licenciado Arturo Valderas, me dejas tarea, mano. Me dejas tarea en hacer virtudes en lugar de adicciones, ¿no? Porque Sí, como tú bien dijiste, el que se enoja una vez se va a enojar varias veces. Y el que va a sí, querer dinero una vez va a querer dinero muchas veces, sí. Sí, cada ¿verdad? vez es más fácil seguir esa tendencia, se facilita. Y efectivamente lo podemos concluir así. La cautividad, que es el último paso que vimos hace un momento, son las adicciones. Arturo, pues hemos llegado al término de este programa Amar al Amor, Amar con el Corazón Herido. Quiero agradecerte mucho tu presencia en este programa y nos despedimos, Arturo. Claro que sí, muchas gracias a ti y a todo el auditorio. Gracias, Salvador. Gracias, gracias a usted que nos hace el favor de escucharnos sábado a sábado a las 11 de la mañana. No nos cambie. Hasta pronto. Esto fue Amar al Amor con Isabel Castro, Verónica Soto, Meche Covarrubias y Salvador Jiménez Lozano. Hasta la próxima en Apostolicus 1370 AM.